Amén, gloria sea al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor, amados hermanos. Yo sé que no están de cuerpo presente en este lugar, pero yo sé que donde ustedes están, ahí está el Señor, amén. Y como el Señor del Señor es la tierra y su plenitud, su casa es casa de Dios también, amén. Damos gracias a Dios porque doy gracias a Dios porque Él me da la oportunidad de estar otra vez aquí presentando la enseñanza de esta noche. Y vamos a iniciar con una oración y le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. Si va manejando, no lo cierre, pero ore conmigo al Señor, amén. Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor amado, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias, Padre, te doy, Señor, porque me das la oportunidad, Padre, de estar aquí en tu casa, Señor amado, llevando a mis hermanos la palabra del Señor. Dame, Señor, la oportunidad, Padre eterno, de hablarles a ellos con denuedo, con alegría, Señor amado, lo que tú tienes para ellos en esta noche, Señor amado. Sabemos, Padre eterno, que tú eres un Dios todopoderoso, que te das a conocer a aquellos que te buscan y que te buscan de veras, Señor amado. Te damos las gracias, Señor amado, porque una vez más nos has mantenido con vida, Señor amado. Te ruego, Padre, que mis hermanos gocen de buena salud, Padre eterno, y estén atentos a tu palabra, Señor amado. Háblanos, Señor amado, y permítenos aprender de ti en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos da la vida, amén. Él nos da la oportunidad de salir adelante, de salir a nuestros trabajos, de regresar. Yo sé que algunos tal vez van saliendo de su trabajo, van manejando, tal vez van escuchando la palabra del Señor que en este momento, tal vez algunos ya están en casa, algunos están comiendo. Pero en esta noche quiero que me presten un poquito de atención por unos minutos, amén. Que voy a darle la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Y el tema de la enseñanza se llama Conociendo a Dios. Bendito sea el Señor. Y el versículo principal está en San Juan 1:18. Bendito Dios, San Juan 1:18. La gloria sea para el Señor. San Juan 1:18 y dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. La versión Dios habla hoy dice: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre nos lo ha dado a conocer. La versión traducción al lenguaje actual nos dice: nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Amén. Esta versión me llama mucho la atención porque dice: gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Y también no solamente dice gracias a lo que el Hijo de Dios es, sino que aclara también que Él es Dios. Se la voy a leer nuevamente. San Juan 1:18, la versión traducción al lenguaje actual. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Yo sé que usted allí donde está, el Señor lo ha bendecido, y los que estamos aquí en esta noche, el Señor nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Amén. Ok, la pregunta que nos podríamos hacer todos, o que muchos nos hacíamos también antes de conocer al Señor, es: ¿cómo puedo conocer a Dios? Porque no se trata simplemente de como conocer a una persona que me lo encuentro en la calle, porque la Biblia nos dice que a Dios nunca nadie lo ha visto. Entonces, no es alguien de que podamos decir: oh, yo vi a Dios, ya lo conocí. No, simplemente no es algo que se dé de esa manera, sino que para conocer a Dios hay ciertos requisitos, hay ciertos pasos a seguir. Y no me lo he inventado yo, está en la Biblia y se lo voy a explicar con la Biblia para que entendamos cómo es que podemos conocer a Dios. Yo sé que nosotros, la mayoría de los que estamos en esta predicación en esta noche, los que están viendo la predicación allí en su Facebook o en YouTube, ya saben cómo conocer a Dios. Pero tal vez haya una que otra persona que no conoce a Dios, y en esta noche le vamos a presentar cómo usted puede conocer a Dios ahí donde está. Amén. Bendito sea el Señor. La pregunta del millón:
¿Cómo puedo conocer a Dios? Se preguntará usted. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y hay una respuesta que la Biblia nos da y es una respuesta muy sencilla. Yo sé que usted ya la sabe, pero a veces cuando conociendo la respuesta, cuando conocemos la respuesta nos hacemos así como que no sabemos porque queremos evitar conocer a Dios. O queremos conocer a Dios, pero no queremos conocer la respuesta, cómo conocer a Dios. Ok, la respuesta es por medio de Jesucristo. No podemos acercarnos a Dios. No existe otra manera que podamos acercarnos a Dios si no es por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y usted me va a decir, ¿por qué por medio de Jesucristo? Porque la Biblia nos ha dejado muy claro en su palabra, en la palabra de Dios, que Jesucristo es el camino al Padre. Le voy a invitar que lea San Juan 14:6. Amén. San Juan 14:6. Bendito sea el Señor. 14:6 hasta el 10. Amén. Vamos a leer un poquito porque quiero que vaya entendiendo muy bien lo que la palabra del Señor nos quiere explicar en esta noche. Amén. San Juan 14:6, del versículo 6 hasta el 10. Amén. Y dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo siguiente: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo siguiente, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí vemos como una pequeña conversación entre Jesús y sus discípulos y Jesús les está diciendo que Él es el camino, Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie puede acercarse al Padre si no es por medio de Él. O sea, no hay otro camino. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, pero en este caso es el único camino que lleva a Dios, es Jesús. Amén. Y el Señor les está explicando que Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y Felipe sale con una pregunta que también quizás nosotros se la habríamos hecho a Jesús. Y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. O sea, para que nosotros podamos creerte, Jesús, tienes que mostrarnos al Padre para que ya nos quedemos así, quietos y creerte, en pocas palabras. Pero el Señor viene y algo así como un regaño le dice a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, el Señor le está explicando a Felipe que el que conoce a Jesús puede conocer al Padre. Y el único camino es Jesús. O sea que para conocer al Padre, primero tenemos que conocer al Hijo. Es como una manera de introducción al Padre, amén. O sea que si nosotros no podemos acercarnos directamente al Padre, porque primero tenemos que conocer al Hijo, y el Hijo es Jesucristo. Entonces el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren conocer al Padre, vírenme a mí, porque el que me ve a mí es como que esté viendo al Padre. Jesús les dijo: las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, o sea, el Espíritu de Dios que moraba en Jesucristo, era el que hacía las obras, el que daba esa palabra. Entonces, amado hermano, nosotros que ya conocemos a Dios, porque hemos aceptado a Jesucristo primeramente, entonces cuando hablamos la palabra del Señor, no la estamos hablando de nosotros mismos, sino que el Padre es el que está dando la introducción por medio de nosotros para darse a conocer. Pero siempre, primeramente, el Padre presenta a Jesucristo en primer lugar para poderse presentar Él como el Dios y Salvador. Amén. Bendito sea el Señor. Ok, aquí vemos cómo Jesucristo le estaba explicando a sus discípulos que era el camino al Padre, y que el que miraba a Jesús era como que estuviera viendo al Padre, porque el Padre moraba en Él y Él en Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Como ya vimos que Jesucristo es el único camino que lleva a Dios,
Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen que van derechitos, así como cuando usted va en la carretera y esa carretera está así que no tiene ningún bache y hasta siente que el carrito se va solo. Amén. Entonces Jesucristo es el único camino, pero hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Bendito sea el Señor. Eso está en Proverbios 16:25. Lo vamos a leer, amén. Proverbios 16:25. Y la palabra del Señor dice así: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. Entonces podemos ver que no todos los caminos, por muy bonitos que parezcan, por muy lindos que se miren, por muchas flores que tengan, no todos los caminos son buenos, sino que el único camino bueno es Jesucristo. Porque aquí la Biblia nos dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, que le parecen buenos, que le parecen perfectos, porque no hay espinas, no hay problemas. Es como decirlo de una manera. Ustedes saben, es como decirlo, yo me congrego en la iglesia de la esquina, amén. Para los que ya se congregan ya saben a cuál me refiero. Yo me congrego en la iglesia de la esquina y no tengo problemas, todo me va bien, me llevo bien con mi familia, no tengo problemas, no me falta el dinero, no me falta el trabajo, no me falta la salud. Y yo digo, el Señor me está bendiciendo en este lugar. El Señor me tiene en este lugar y Dios está aquí, porque como Dios está aquí, yo no sufro nada, yo no me enfermo, no me falta el dinero, yo estoy bendecido. Pero aunque el camino parezca derecho, aunque no haya problemas en mi vida, aunque todo vaya bien, eso no quiere decir que ese camino me va a llevar a la vida, sino que hay caminos que por muy derechos, por muy rectos que parezcan, pueden llevarte a la muerte. Bendito sea el Señor. Amén. Y como el Señor le dijo a Felipe, que Cristo, que Él era la imagen del Dios invisible, amén. Amén, y eso lo encontramos en Colosenses 1:15. Vamos a leer Colosenses 1:15. Bendito sea el Señor. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, amén. O sea, amado hermano, Jesucristo es el camino. Y no solamente es el camino, sino que Él también es la imagen de Dios. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios, primeramente, como les repetía, disculpe que me repita tanto, pero de eso se trata el tema de esta noche, de conocer a Dios. Que Jesucristo es la imagen misma de Dios, amén. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesucristo y después vamos a conocer a Dios. Bendito sea el Señor. Amado hermano, Cristo quiere salvarnos, quiere ayudarnos, quiere que tengamos una nueva vida. Eso no quiere decir que los problemas se van a acabar, que todo va a estar bien. Pero mientras vayamos en el camino que es Jesucristo, créame hermano, que aunque venga otro COVID-20, COVID-21 o lo que venga, amado hermano, vamos a estar firmes en el Señor y el Señor nos guardará de todo mal. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Isaías 35:8, amén. 35:8. Estamos hablando de que Jesucristo es el camino al Padre, amén. Jesucristo es el camino para conocer al Padre. Bendito sea el Señor. Isaías 35:8 dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, o sea, Cristo, estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Podemos ver que, como les decía anteriormente, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. O sea que al final hay un extravío, al final hay una perdición. Pero dice la palabra que el camino de santidad, o sea, el camino de Cristo, ese dice que la persona, por muy torpe que sea, no se extraviará. Yo sé que habemos muchos tal vez que nos perdemos en la vuelta de la esquina de la casa, amén. Ahí no encontramos dónde está nuestra casa y tal vez está a la par. Pero dice la palabra del Señor que la persona, por muy torpe que sea en el camino del Señor, no se va a extraviar.
porque Jesucristo es el camino, Él es nuestra guía y Él es el mismo, es el camino que nos lleva al Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Y usted se podrá preguntar, entonces si Jesucristo es el camino al Padre, ¿no hay otra manera de que yo pueda acercarme al Padre? Y déjeme decirle que sí hay otra manera. En la Biblia vemos que había un hombre que intentaba conocer a Dios, que quería acercarse a Dios, pero no conocía a Jesús. Amén. Y eso lo encontramos en Hechos 10:1. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Hechos 10:1 y 2. Bendito sea el Señor. Esta es otra manera como podemos, ¿cómo le explico? Tal vez usted no conoce a Jesucristo, pero está en su casa, ora y le ora a Dios, amén. Y este hombre estaba en la misma situación que tal vez usted está, o en la que nosotros hemos estado, que no hemos conocido a Jesucristo, pero oramos a Dios. Pero el Señor quiere acercarse a nosotros, y por eso el Señor hace cosas para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y lo mismo le pasó a este hombre del que vamos a hablar en este momento. Hechos 10:1 y 2. Amén. Bendito sea el Señor. Hechos 10:1 y 2. Dice el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Oiga, ponga atención en esto. Este hombre era temeroso de Dios y no conocía a Jesucristo. Y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a leer Hechos 10:34 al 37. 10:34. Amén. Entonces Pedro... Ok, amado hermano, yo sé que ya conocemos esta historia, pero un poco de introducción para entrar a este versículo. Este hombre oraba a Dios. Y daba muchas limosnas y hacía buenas obras. Y dice que no solamente él, sino que toda su casa. Entonces el Señor le envió un ángel. Y este ángel le dio un mensaje, le dijo que mandara a llamar a Simón Pedro, que habitaba en la casa de otro hombre llamado Simón, el que le apodaban el curtidor. Entonces este varón mandó a llamar a Pedro, y Pedro traía una palabra del Señor para él. Amén. Entonces dice que cuando Pedro entró en la casa de este hombre, Pedro comenzó a hablar la palabra del Señor. Vamos a leer Hechos ahora sí. Hechos 10:34. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Oiga, aquí como Pedro introduce a Jesucristo. Versículo, por medio de Jesucristo, amén. Este es el Señor de todos. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Amén. Amado hermano, aquí vemos cómo este hombre llamado Cornelio, yo sé que esta enseñanza ya la sabemos de pie a cabeza, amado hermano, pero quería tomar estos versos para conectarlos a cómo el Señor quiere que lo encontremos a Él. Amén. Entonces vemos cómo Pedro presenta a Jesucristo a Cornelio. Ya vemos que Cornelio oraba a Dios, daba limosnas, hacía buenas obras, no solamente él, sino toda su familia. Entonces vemos cómo Pedro viene y le introduce a Jesucristo a Cornelio. O sea, en pocas palabras, lo que el Señor nos está diciendo es, ok, usted puede decir, yo le oro al Señor, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo oro a Dios, yo soy más santo que muchos que van a la iglesia, que son los grandes pecadores. Y ya sabemos que muchas personas piensan de esa manera, pero déjame decirte que Cornelio hacía lo mismo. Cornelio daba limosnas, oraba, era temeroso de Dios y hacía muchas buenas obras. Y no solamente él, sino que también toda su casa. Entonces vemos cómo el Señor escuchaba la oración de Cornelio.
Y porque Dios escuchaba la oración de Cornelio fue que envió un mensajero, envió un ángel para que mandara a llamar a Simón Pedro. Entonces cuando el ángel llevó la palabra, también la palabra llegó a Simón Pedro. Entonces Simón Pedro viene y no le presentó a Dios a Cornelio. No le dijo, ok, el Señor me mandó para hablarte de Dios. Sino que la introducción de Pedro fue, ustedes oyeron lo que pasó en Jerusalén y en Judea y en Samaria y cómo Jesucristo es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó, le dice Pedro. Entonces vemos cómo Pedro le presenta a Jesucristo a Cornelio. O sea, Cornelio oró a Dios, Dios le contestó la oración. Pero la manera en la que le contestó la oración es mandando a llamar a un hombre para que le predicara de Jesucristo. Amado hermano, aquí vemos cómo otra vez se conecta lo del principio, que Jesucristo es el camino al Padre. Amén. Que si queremos conocer a Dios, primeramente tenemos que conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y vemos que este hombre Cornelio dice que después aceptó él y toda su casa. Y Pedro se quedó maravillado porque ellos creían que solamente para los judíos era la salvación, pero no. Así como la salvación llegó a la casa de Cornelio, así también puede llegar a nuestra casa. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que si tú que me estás oyendo alguna vez dices, yo aquí en mi casa yo oro a Dios y yo no necesito ir a ninguna iglesia, déjame decirte que el Señor nos habla por medio de esta palabra y nos enseña que tenemos que conocer a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Cuando alguien nos predica de Jesucristo. Y cuando alguien nos predica de Jesucristo, si nosotros decimos, yo no quiero conocer a Jesús, yo solamente le oro a Dios. Entonces déjame decirte que el Señor te escucha la oración y te manda a alguien para que te predique de Jesús. Pero si tú no quieres conocer a Jesús, entonces en vano es tu oración, porque el Señor quiere que tú conozcas a Jesús primeramente para que lo puedas conocer a Él. Amén. Espero no estarlo haciendo bolas, como decimos allá. Espero que sí entienda lo que le quiero decir en esta noche. Amén. Que si queremos conocer a Dios, Dios nos va a escuchar nuestras oraciones, pero primero tenemos que conocer a Jesús para conocer a Dios. Bendito sea el Señor. Otra manera cómo podemos conocer a Dios. Amén. Tal vez muchos de nosotros, la manera que nos hacemos amigos de las personas es porque nos relacionamos con ellos en el trabajo, porque los conocimos aquí en la iglesia, hemos convivido con ellos, hemos ido a su casa. Amén. Entonces, ¿cómo podemos conocer a una persona en realidad? Porque en nuestros trabajos podemos ver a alguien y podemos ver a esa persona y es un conocido de vista, se podría decir, pero no es un conocido así íntimo, un amigo que se podría llamar. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Ok, para conocer a una persona nosotros primero vemos la persona, después la saludamos, después nos convivimos, platicamos, creamos una amistad primeramente, luego se va a la casa de la persona o se sale a comer y así es como se va creando la cercanía para conocer a alguien. Amén. Así es como naturalmente se hace en la vida secular. Amén. ¿Cómo conocemos a alguien? Ok, nos lo presentan, hablamos, salimos a comer, nos conocemos, luego la carnita asada, usted sabe. Amén. Y la convivencia, o sea, la convivencia es lo que hace a uno conocer a las personas. Y así como nosotros conocemos a las personas, es como relacionándonos con ellos. Porque yo le podría decir, yo conozco a Barack Obama, pero lo conozco de vista, yo lo conozco por lo que las noticias dicen, pero yo en realidad yo no sé quién es él. Él es una persona que fue presidente, pero yo su personalidad no la conozco, yo no conozco cuáles son sus gustos, yo no conozco qué deportes juega o así en cierta manera, o sea, porque yo nunca he convivido con él, no podría decir yo lo conozco así, pero si nosotros queremos conocer a Dios, amado hermano, te invito a que vengas a su casa, amén. Y la mejor manera de conocer a alguien es conocerlo en su casa. Ahí usted va a saber todo de las personas, amén. Ahí sí que en la intimidad
es donde se conoce mejor a las personas. Porque usted puede ver a alguien muy arreglado en la calle y dice, oh, este tiene dinero. Pero cuando llega a su casa ve que en la casa se pone ropa más sencilla y puede decir, oh, no, es una persona que no tiene tanto dinero, o es una persona más sencilla, o es una persona que a la vista puede parecer presumida, pero en realidad es una persona más sencilla, más amigable, más que convive con los demás. Amén. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, créame, amado hermano, que quedándonos en nuestra casa no nos va a ayudar en ninguna manera. Amén. Y quedándonos en la calle o yéndonos a otro lugar que no es la iglesia tampoco no nos va a ayudar. O sea que si queremos acercarnos a Dios, primeramente tenemos que venir a su casa. Amén. Y las puertas de su casa siempre están abiertas para aquellos que quieran conocer a Dios. Bendito sea el Señor. O sea que si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que venir a su casa. Y aquí es como el Señor se nos muestra por medio de Jesucristo. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Luego viene Dios y Él nos presenta a su Espíritu. Y es como sentimos la presencia de Dios. Después, cuando oramos al Señor, el Señor mismo nos escucha nuestras oraciones porque hemos venido directamente a su casa. En su casa es donde encontramos la bendición del Señor. En su casa es donde encontramos la benevolencia de Dios, el perdón de pecados, la salvación, el amor de Dios. ¿Cuánto no hemos sentido el amor de Dios en su casa? Y por eso es que estamos en este lugar, por eso es que le amamos, por eso es que nos gusta venir a su casa. Amén. Porque en la casa del Señor es donde hemos encontrado nuestra felicidad. Créanme que yo había un tiempo en el que me quedaba en la casa y yo en lugar de sentir felicidad, yo amargura sentía, yo tristeza, me sentía en depresión, me quería meter debajo de la cama, pero después que conocí al Señor, después de que busqué la presencia del Señor, después de que buscaba estar en la casa del Señor, el salmista lo decía. Yo me alegré con aquellos que me decían, vamos a la casa del Señor. Imagínense, este hombre era el rey. Este hombre era el rey y todavía aún así tenía personas que le decían, vamos a la casa del Señor. Y el rey se alegraba porque había más personas que pensaban como él. Había más personas que amaban la casa del Señor. Amén. Entonces, si una persona de gran, se puede decir, de alta posición como David se alegraba cuando lo invitaban a la casa del Señor, de la misma manera nosotros nos tenemos que alegrar cuando nos dicen, hermano, hay que ir a la casa del Señor. Pero muchas veces nosotros, amén, en lugar de alegrarnos, nos enojamos con el hermano que nos está diciendo que vengamos a la iglesia. No sé si quién está mal, si el que invita o el que se enoja, amén. Bendito sea el Señor, porque hay hermanos que a veces faltan, amén. No conozco, no estoy diciendo a nadie en específico, no sé, yo no me fijo si viene o no viene, amén. Allá usted y Dios, y con el pastor se arregla, amén. Pero a veces nos dejamos de congregar por un tiempo y viene un hermano y te dice, hey hermano, vamos a la casa del Señor, ¿por qué no has llegado? Y este hermano se enoja así como que le estuvieran maltratando, amén. Pero créanme que el Señor ha enviado a ese hombre para que le diga que aquí en su casa es donde el Señor lo quiere, amén. Así como el salmista se alegraba cuando le decían, vamos a la casa del Señor, así mismo debe de alegrarse usted. Debe de alegrarse usted y no enojarse cuando le digan de la casa del Señor. Amén. Porque no es el hermano, sino es Dios quien le está diciendo que lo extraña para que esté aquí en su casa. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a leer San Juan 12:44. Amén. San Juan 12:44. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Amén, amado hermano. Si nosotros creemos en Jesús, como le decía, creemos en el que envió a Jesús, o sea, en Dios. Y si vemos a Jesús, vemos a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. San Juan 14:10 también lo vamos a leer. Bendito sea el Señor. San Juan 14:10. Bendito sea el Señor. Aleluya.
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. ¿Por qué estamos leyendo este versículo? Porque hay muchas personas por allí diciendo que solamente Jesús, pero en mi Biblia dice que está Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Y que no solamente es Jesús, o sea, Jesús nos dice en esta palabra, nos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? O sea, ¿no crees que yo soy uno con el Padre? Está diciendo Jesús, o que yo estoy juntamente con el Padre y el Padre está conmigo, en pocas palabras. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús nos está diciendo que no solamente es Dios, ni solamente es Jesús, sino que es Jesús y Dios. Y obviamente nosotros sabemos que el Espíritu Santo no lo podemos dejar a un lado, pero como en la enseñanza es conociendo a Dios, amén. Solo voy a tomar a Jesús y a Dios. Pero aquí Jesús nos está diciendo, o sea, si tú crees solo en mí, no se puede. O si tú solamente quieres creer en el Padre, tampoco se puede, porque si tú quieres creer en mí, tienes que creer en el Padre. Y si quieres creer en el Padre, tienes que creer en mí. Amén. Bendito sea el Señor. Hay otra manera que podemos conocer a Jesús. Bendito sea el Señor. Hay otra manera como podemos conocer a Jesús. Y es aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Yo sé que la decisión de aceptar a Jesús como Salvador, yo pienso que es la de ser casi entre el sí acepto y el sí acepto del matrimonio y de conocer a Jesús. Hay algo así como que están parejas las dos, porque los dos, nosotros sabemos que con aceptar a Jesús es un compromiso. Por eso muchas personas dicen, yo no estoy preparado para ir a la iglesia. Usted los invita a la iglesia, no, yo no estoy preparado para conocer a Jesús. ¿Por qué dicen eso? Porque saben que es un compromiso, igual que cuando usted se casa, amén. Cuando llega ese momento donde le toca decir sí, amén, acepto. Entonces es un compromiso de por vida, amén, del que usted ya no se va a poder librar. Amén. Entonces, de la misma manera, cuando las personas se les presenta a Jesús, ellos ven muy difícil, porque no saben la bendición que se están perdiendo, porque no saben la bendición que Jesucristo les quiere dar, porque no saben la bendición que es aceptar a Cristo Jesús. Igual como cuando usted se va a casar y dice, usted no sabe la bendición que le va a tocar cuando se case, amén, porque dice la palabra del Señor que al que haya esposa hay un bien, pero simplemente que habéis personas que lo toman así como de una manera negativa y dicen, no te cases, no te cases. Así de la misma manera dicen, no vayas a la iglesia. Amén, pero no saben la bendición que se están perdiendo al no conocer a Jesús. Yo sé que es muy difícil al principio decir, sí, yo quiero aceptar a Jesús como Salvador. Yo sé que es muy difícil y cuesta porque es un compromiso de por vida, amado hermano. Créame que si usted acepta a Jesús como Salvador, no se va a arrepentir. Pero es un compromiso porque el enemigo se va a levantar contra usted. El diablo no va a querer que usted sirva al Señor, le va a poner tropiezos, le va a poner peros, le va a poner pautas, le va a poner problemas, le va a poner a la suegra, amén, y todas esas cosas, amén, todas esas cosas del diablo, todas esas cosas del diablo le va a poner para que usted no acepte al Señor, amén. La cosa es de que es muy difícil a veces aceptar al Señor, pero es porque no sabemos la bendición que el Señor tiene para nosotros si nos acercamos a Él. Amén. O sea, que otra manera que podemos conocer a Jesús es aceptándolo. ¿Cómo conocer a Dios? Es aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 19. Lucas 23, 19. Amén. Bendito sea el Señor. Espero que se esté gozando con esta palabra. Esta palabra no es de mí. Como dijo Jesucristo, la palabra que yo os hablo no es de mí, sino que el Padre que está en mí, Él las da a conocer. Amén. Él hace la obra. No somos nosotros, amado hermano, no es el pastor, no es el ministro, no es fulanito, la fulanita, no es la chonita, dice el pastor, sino que es el Padre el que hace la obra. No somos nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Lucas 23,
versículo 39, capítulo 23, versículo 39, y lo vamos a leer hasta el 43. Bendito sea el Señor. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y en respuesta el otro malhechor que estaba junto a él, versículo 40, le dice: respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? O sea, le estaba diciendo que si no teme a Dios, aún sabiendo que ya estaba condenado pues a muerte. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor. Aquí vemos cómo este hombre pudo en sus últimos momentos conocer a Jesús, cómo pudo acercarse a Jesús, amén. Y Jesús le da una respuesta y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no pasado mañana, no el otro mes, no el otro año. Hoy me aceptaste a mí, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero, amado hermano, yo sé que esto es un poco extraño, por decirlo de esta manera. Porque usted va a decir: pero esto es para los que leen la Biblia, amén. Yo sé que todos la leen, yo sé que todos los que están viendo son, pero súper estudiosos, amén, de la palabra del Señor. Y no les va a extrañar lo que les voy a decir, amén. Pero aquí vemos cómo Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, amén. Pero en la palabra del Señor nos dice que cuando Jesús murió, Él no fue al paraíso. Dice que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿cómo es que Jesús le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso? Pero si Jesús andaba predicando a los espíritus encarcelados al mismo tiempo. Amén. Está como un poco así, como que no encaja el rompecabezas, ¿verdad? Pero la misma palabra nos explica desde el principio, como les venía diciendo, Jesús es la imagen viva de Dios, es la imagen del Dios invisible. O sea que este hombre, cuando Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, no le está diciendo: me vas a ver a mí en el paraíso, sino le está diciendo: cuando llegues al paraíso tú vas a ver al Padre, y cuando veas al Padre me vas a ver a mí. Entonces, en pocas palabras, aquí se está conectando la palabra cuando la palabra dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea que este hombre al morir iba a ver al Padre, pero como el Padre es en Jesús y Jesús en el Padre, o sea, iba a ver a Jesús en el Padre, amén. Entonces vemos cómo este hombre, cómo Jesús, entendemos ahora la palabra que Jesús le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, pero literalmente iba a estar con el Padre que está en Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, amado hermano, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, estamos aceptando al Padre también. O sea, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, en el mismo momento llega el Padre. Llega el Padre a nuestra vida y la comunión se hace con el Hijo, con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, como les decía al principio, si usted quiere acercarse a Dios, no se puede. Tiene que aceptar a Jesús primero para que podamos conocer a Dios. Así como este hombre, al conocer a Jesús y le dijo: acuérdate de mí, al mismo momento estaba aceptando al Padre. Y cuando el Señor le dijo: vas a estar conmigo en el paraíso, le estaba diciendo: vas a estar con el Padre. Amén. O sea, este hombre tuvo la dicha de aceptar al Señor en su último momento y al mismo momento conocer al Padre. Fue algo tan maravilloso que en el último momento de su vida, cuando él estaba a punto de morir, conoció a Jesús y al mismo momento conoció al Padre. De lo que estamos hablando en esta noche, de conocer a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y para los que tienen alguna duda de que dónde está que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, que yo no he leído eso en la Biblia, que tal vez eso el hermano Jeremías se lo está inventando. No me lo estoy inventando, la Biblia lo dice. Y eso está en Primera de Pedro 3:18, amén. Lo vamos a leer. Primera de Pedro 3:18. Y dice así:
Bendito sea el Señor. Yo sé que está leyendo la Biblia ahí en su casa, amado hermano, y espero que nos estemos gozando con la palabra del Señor. Amén, que sea de bendición para su vida. Primera de Pedro 3:18, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. O sea, cuando Cristo murió, Él fue a los espíritus encarcelados. Imagínense qué tan grande es el amor del Señor, que no solamente predicó en vida, sino a un muerto. Él fue a predicarle a otros que no habían conocido ni al Padre ni al Espíritu Santo, que no habían tenido la dicha de la oportunidad de que alguien les predicara del Señor, amén, que alguien les predicara de Dios, que alguien les hablara del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, sino que mire cuán grande es el amor de Dios, que primero nos envía a su Hijo para perdonarnos nuestros pecados, y cuando el Hijo muere va también con su amor y su misericordia a predicarle a espíritus que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, para que ellos también en aquel día tengan la salvación, amén. Bendito sea el Señor. Amado hermano, aquí vemos cómo la palabra como dice el pastor, se suma y no se resta. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amado hermanos, tenemos que cuidarnos también de no alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque es un peligro el alejarnos de Dios. Nosotros sabemos que si nos alejamos de Dios, no solamente perdemos la cobertura del Espíritu Santo, perdemos la salvación, perdemos las bendiciones, perdemos la dicha, perdemos todo, amado hermano. Perdemos todo si nos alejamos de Dios. Por cualquier motivo, razón o lo que sea, cualquier problema, si usted dice, oh, ya no quiero ir a la iglesia, ya me cansé del hermano, ya me cansé de la hermana, ya me cansé de mi mujer que no cambia, ya me cansé de mis hijos, ya me cansé de mi marido, etcétera, amén. Si nos alejamos de Dios, amado hermano, vamos a perder, créame que mucho. Y en aquel día, cuando el Señor venga, nos vamos a arrepentir si nosotros nos alejamos de Dios. Tenemos que tener ese tipo de cuidado, porque es muy peligroso alejarnos de Dios. Amén. Ahora vamos a ver unos tipos de hombres que profesan conocer a Dios. Amado hermano, y nosotros así yo les venía diciendo y explicando y enseñando que la manera de conocer a Dios es por medio de Jesús. Y ahora hay unos tipos de hombres que dicen que ellos conocen a Dios. Amén. Y vamos a leer en el libro de Tito 1:16. Amén. Tito 1:16. Bendito sea el Señor. El libro de Tito capítulo 1 versículo 16. Amén. Y dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay muchos hombres que dicen conocer a Dios. Ahí dicen que, bueno, yo sé que usted alguna vez se ha encontrado con ellos, que vienen trayéndole una palabra y que el evangelio que tú vives no es el evangelio que Dios quiere, y que cuando le llegan predicando de los 144,000, amén, de que ya los 144,000 que dice el Apocalipsis ya están escogidos, pero ellos de todas maneras le quieren presentar un evangelio nuevo, amén. Entonces, hay personas que vienen y traen una palabra diciendo que es de Dios, pero cuando usted se encuentra con ellos, sus actos, sus hechos, lo que ellos hacen, bota todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos testifican, todo lo que ellos procesan. O sea que estas personas no conocen a Dios en ninguna manera, porque el que conoce a Dios sabe que tenemos que vivir como la Biblia nos manda que dice, como el Señor nos manda en su palabra que tenemos que vivir, amén. Pero estos hombres dicen, yo conozco a Dios, yo y Dios somos cuates, que Él es mi amigo y Él me escucha, y yo cuando le hablo, Él me manda a Miguel así con una espada para reprender a los demonios. Pero cuando hacen sus hechos, esos hechos a ellos mismos los delatan, porque dice que son abominables, son rebeldes, son reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que estos hombres no tienen ninguna buena obra. O sea, un buen favor no se lo hacen a nadie, en pocas palabras. Y vemos que hay personas así que dicen conocer a Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 1:21. Amén. Romanos 1:21 también. Aquí nos habla de otro tipo de hombre que también dice que conoce a Dios.
Bendito sea el Señor. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bendito sea el Señor. O sea que hay personas que han conocido a Dios, vinieron a la iglesia, aceptaron a Jesucristo y conocieron a Dios. El Señor los tocó con su Espíritu Santo, el Señor los bautizó, los bendijo, los santificó, le limpió los pecados, amén. Pero dice que estos hombres conocieron a Dios, pero después no glorificaron a Dios como a Dios, sino que no le glorificaron ni tampoco le dieron gracias. O sea que simplemente vinieron, Señor, gracias, Señor, me perdonaste mis pecados, ok. Y el Señor los bendijo y ok. Y el Señor les da comida, alimento, buen trabajo y ok. Y nunca le dieron gracias a Dios, sino que al contrario, dice que se envanecieron en su razonamiento. O sea, que ellos llegaron a creer que lo que ellos pensaban era mejor lo que la Biblia nos dice de Dios, amén. Entonces, al envanecerse en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció, o sea, se llenó de oscuridad. Amado hermano, esto es muy peligroso que nosotros, conociendo a Dios, caigamos en este tipo de razonamientos, porque muchas veces yo sé que a algunos nos gustan las conspiraciones acerca de la política, que si hay reptilianos, que si los Illuminati, que si quién está detrás del poder, que si los políticos son manipulados. Yo sé que muchas veces nos gusta ese tipo de preguntas, amén, y nos hacemos esa pregunta, pero ¿por qué este hombre tiene tanto poder? ¿Por qué este hombre tiene tanto poder sobre que por qué esta nación? Amén. Pero, amado hermano, no tenemos que dejar que todo eso del mundo se nos suba a la cabeza, amén, sino que siempre tenemos que glorificar a Dios y darle gracias en todo tiempo. Porque si no, también nuestro razonamiento se puede envanecer y nuestro corazón se puede llenar de oscuridad, amén. Si no glorificamos a Dios como a Dios y no le damos las gracias, amén. Bendito sea el Señor. Yo sé que muchas veces tenemos las curiosidades y todo eso, pero para eso el Señor nos ha dado un pastor para que le preguntemos, para que le digamos, mira pastor, yo tengo esta pregunta, yo tengo una curiosidad acerca de esto. Y no solamente nos vayamos a Google, amén, a buscar lo que nosotros y creamos todo lo que Google nos dice, sino que el Señor nos ha dejado un pastor para que le preguntemos, para que Él nos explique qué es lo que está pasando y cómo se relacionan estas cosas con la palabra del Señor, amén, para que nuestro razonamiento no sea entenebrecido y para que sigamos glorificando a Dios y dándole gracias en todo tiempo. Gálatas 4:9. Bendito sea el Señor. Gálatas 4:9. Y dice así: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Aquí vemos cómo la palabra del Señor nos dice, más ahora que nosotros conociendo a Dios y siendo conocidos por Dios, o sea, no solamente que ya conocemos a Dios, sino que el Señor ya hemos tenido una comunión con Dios, porque ahora el Señor también nos conoce a nosotros. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? O sea que si nosotros conocemos a Dios y Dios nos conoce a nosotros, no tenemos que volver atrás. Dice, os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, dice aquí. O sea, en pocas palabras está hablando de regresar atrás. Dice Gálatas, entonces, ¿cómo es que nosotros queremos volvernos a esclavizar? O sea que si el Señor ya nos hizo libre del pecado cuando conocimos a Dios, cuando Él nos conoció a nosotros fuimos libres de toda maldad, de toda impureza, de toda avaricia, de toda maldad, de todo pecado. Y dice que nosotros, si volvemos a los rudimentos antiguos, nosotros nos volvemos a esclavizar. O sea, el que escribió este libro, yo creo que fue el apóstol Pablo, si no me equivoco, él les está diciendo, ¿cómo es que vosotros, después de haber conocido a Dios y siendo conocidos por Dios, ustedes quieren volver a ser esclavos? O sea, les hace esa pregunta. O sea, amado hermano, nosotros tenemos que cuidarnos, que si ya conocemos a Dios
y Dios nos conoce a nosotros, no volvamos atrás, no volvamos a los viejos rudimentos, al viejo hombre, dice la palabra, que está viciado de todos los vicios de este mundo, sino que busquemos a Dios para que no volvamos a ser esclavos. Bendito sea el Señor. Otra manera como podemos conocer a Dios, amén, bendito sea el Señor, es si nos hacemos locos, amén. Yo sé que eso lo hemos dicho muchas veces, pero es verdad, amado hermano. Déjeme decirte que hacerte loco te puede salvar la vida, amén. Bendito sea el Señor. Es como, yo sé que eso les va a salir muy común, amén. Usted va por la calle caminando y ve un grupo de cholitos que vienen para donde usted. Usted no se le va a poner, hey, what's up, ¿qué onda? Va así, no se le va a poner al brinco, sino que usted lo ve y se hace loco. Amén. Y hacerse loco le salvó de una buena paliza que le podían dar esos tipos. Amén. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Amén. Al hacernos locos nosotros nos acercamos a Dios. Usted va a decir, pero si ya suficientes locos tengo en la casa, ¿cómo, hermano, usted me está diciendo que me haga más loco yo? Pues sí, la palabra del Señor nos dice que si nos hacemos locos podemos conocer a Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 1:21. Amén. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, amado hermano, esos hombres sabios, Einstein, Sócrates, ¿quién más? Yo sé que usted conoce mucho, usted más estudiado que yo, pero los pocos que conocemos, digamos Einstein y Darwin, esos hombres, dice la palabra del Señor, en la sabiduría del mundo no es posible conocer a Dios. ¿Por qué estos hombres hablan de la evolución, de la teoría del renacimiento y todo eso? Porque la sabiduría del mundo no te permite conocer a Dios. Bendito sea el Señor. Y estamos leyendo 1 Corintios 1:21. Dice, pues en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Versículo 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito sea el Señor. Cuando vemos que en cierta ocasión tenían creo que era a Pedro y a Juan, los tenían encarcelados, y dice que reconocían que estos hombres eran hombres sin letra, o sea, eran hombres que no tenían estudio, que no habían ido a la universidad, que no habían ido al college, que no habían ido a una universidad prestigiosa para conocer, pero la manera en que hablaban, estos hombres reconocían que habían estado con Jesús, amén. Entonces, vemos cómo agradó a Dios salvarnos a nosotros por la locura, por lo que un día nosotros decíamos, estos solo son locos que andan, ya nos como aburren, que no se callan, que Cristo viene, que Cristo salva, que me va a andar salvando a mí. Y nosotros creíamos que todo eso era locura, pero esa locura fue por la que Dios puso en el camino, o sea, la que Dios estableció para que nosotros seamos salvos, amén. Porque si usted lee, como les decía, la teoría de Darwin, eso no le va a dar salvación. Si lee no sé cuántas obras literarias existan en el mundo, todo eso no le va a traer la salvación, sino que la locura de un loco que está predicando en la esquina, eso le puede traer la salvación, amén. Y no es la sabiduría del mundo, sino la locura de Dios. Bendito sea el Señor. Ya casi estamos terminando, el tiempo ya se avanzó. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 5:13, amén. Segunda de Corintios 5:13 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Amén, amado hermano. O sea que ese hermano está diciendo aquí que si estamos locos, o sea que como cuando nosotros cantamos, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, y nos ponemos a remolinear y a saltar, y que me digan loco, que me digan lo que quiera. Amén. Nosotros estamos locos, pero para Dios. Y cuando usted habla con las personas en la calle, usted es una persona normal. Usted de locura no tiene ni un pelo. Pero cuando nos ven en la iglesia, dicen, no, estos sí están bien locos. O sea que en la iglesia nosotros nos volvemos locos, pero nos volvemos locos para Dios. Aunque en la calle usted nos ve así con corbata y saco así, bien serios, amén. Cero locura. Pero la locura del evangelio es la que nos trae a la casa del Señor, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el último versículo. Está en 1 Samuel 21:12, amén. 1 Samuel 21:12 dice así: y David puso en su corazón
Perdón, amado hermano. Vamos a leer 1 Samuel 21, 12 al 15. Bendito sea el Señor. Ya casi estamos terminando, amén. Espero que se esté gozando. Ya estamos en la recta final, no se desespere. Apague el fuego a los frijoles, que no se le vaya a quemar. Bendito sea el Señor. Ya estamos terminando la enseñanza de esta noche, amén. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Versículo 14, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Versículo 15, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este loco para que éste hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa este? O sea, vemos cómo David, amado hermano, se hizo el loco porque tuvo miedo, amén. Tuvo miedo, amado hermano, y créame que lo que nos dice la Biblia del Apocalipsis, de la bestia, el falso profeta, los sellos, todo eso es verdad, amado hermano, y tenemos que tener miedo. Por eso tenemos que hacernos locos nosotros como David, para que podamos entrar en la casa del Señor, amén. O sea, hacerte loco te puede salvar la vida. Si nos hacemos locos para Dios, eso nos puede salvar la vida. Vemos cómo David cambió su manera. Dice, él pensó y dijo, yo no confío en estos. A mí eso me dan mala espina. Y se hizo el loco así, de plano, y hasta el rey dijo, este está demente. Pero él dentro de sí, él estaba más cuerdo porque él sabía lo que hacía. Él sabía que si él se hacía cuerdo, él le podía costar la vida, pero haciéndose locos le podía salvar la vida. Amén. Y así como nosotros hemos hecho locos delante del Señor, recuerdos para el mundo, el Señor nos ha salvado la vida. Amén. Yo sé que a muchos de los que están oyendo la enseñanza en esta noche, el Señor les ha salvado la vida por la locura de conocer al Señor. Amén. Amado hermano, esta es la palabra que el Señor ha puesto en esta noche para mí. Queremos acercarnos a Dios, conozcamos a Jesucristo como su Salvador, vengamos a su casa, tengamos comunión con Él, una intimidad de amigos cercanos con Dios. Y al hacernos eso, para el mundo vamos a estar locos, pero esa locura te va a salvar la vida. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te esperamos aquí el sábado a las 7 de la noche. Que el Señor te bendiga.